Son y sus coordinadores, Adrianita Ross, Federico Tinoco y quien les habla. Es un placer pues tenerlos una noche más en esta noche de hablar y de conocer pensamientos que nos nutren en el alma, por supuesto, frente a la carencia de expresiones propias del partido que dirijan un discurso monolítico como debería manejar el Partido de Liberación Nacional en una situación como la que nosotros hoy vivimos. Nos hace falta recorrer aún más camino y nutrirnos más de estas experiencias para no solo enriquecer el discurso de cada uno de quienes son miembros de este partido, sino también propugnar porque haya un discurso liberacionista frente a la crisis que estamos viviendo en este momento. Hoy esperábamos, como a todos quizás les llegó la noticia, que el señor ministro de Hacienda diera su declaración pública sobre qué es lo que se viene tratando a nivel de gobierno con el Fondo Monetario Internacional, que ha comprometido la voluntad del fondo en razón al empréstito que se ha aprobado en la Asamblea Legislativa, los $500 millones y eventualmente los sucesivos préstamos que del fondo podamos obtener. Y por supuesto que esto ha generado una gran expectativa porque estamos padeciendo no solo una crisis sanitaria, sino una crisis económica y sobre todo una crisis de información en lo que concierne al rumbo del país. Pienso que muy pocas veces nuestro país, en lo que a nosotros respecta a conocer, se ha encontrado en incertidumbres tan profundas como las de los tiempos actuales. Y eso pues obliga, sin duda alguna, a que este colectivo que es histórico, que se llama Partido de Liberación Nacional, que representa una ideología construida para gobernar una sociedad de igualdades y de oportunidades, deba preocuparse en el fondo de la falta de razonamiento que hoy día tenemos, de conjuntar criterios para expresar una línea política en la cual nos sintamos representados y satisfechos. Liberación Nacional no nació para otra cosa más que para protagonizar en ese anhelo de una sociedad justa. Nunca ha sido un partido que sea observador de la situación nacional. Y bueno, hemos querido escuchar, como lo hemos venido haciendo durante tanto tiempo y en tantos foros, diferentes opiniones. Y hoy tenemos, obviamente, una cartelera de lujo que también nos acompaña una vez más, en donde vamos a escuchar sus criterios con noticias que además nos permiten expresarles a ustedes que aún y cuando hoy estemos conectados, los que estamos y que se irán conectando más, también ya hemos hecho un canal YouTube y tenemos una página de Facebook que ahora Adriana les va a contar rápidamente, en la cual también nos vamos a conectar para transmitir en vivo sobre otra herramienta, la actividad que en estos momentos vamos a presentar y que además de eso, pues tendremos también un archivo en el cual podamos compartir mañana lo que ha sido este evento y que mucha otra gente que no pudo conectarse el día de hoy también pueda tener acceso de él. Nos acompañan en esta noche don Bernal Jiménez, quien lo conocemos también de hace muchos años, diputado 2 veces, presidente de la Asamblea Legislativa, presidente del Banco Central, vicepresidente de la Internacional Socialista, economista destacado, que ha sido de criterios siempre recurrente dentro del Partido Liberación Nacional. Nos acompaña el doctor Marco Vinicio Ruiz también, expresidente de la UCAEP, ministro de Comercio Exterior, embajador en China, ha participado siempre dentro de los foros en el campo productivo y en el campo de desarrollo económico de este país y tiene una visión clara también del sector privado. Y nos acompaña también el máster Eduardo Rodríguez del Paso, que además de ser un invitado novedoso dentro de estas actividades,
fue director del Banco Industrial, director país del Banco Industrial de Guatemala. Hoy día es presidente de Transparencia Bursátil, ha sido profesor universitario de la Universidad de Costa Rica, con una maestría en el INCAE, y que en este foro del día de hoy nos acompaña los tres para conocer un tema como lo es entonces el Fondo Monetario Internacional, la crisis financiera y los acuerdos necesarios en nuestra economía frente a esta necesidad de contar con recursos que tiene nuestro país y frente a toda la discusión que se ha generado a partir de todas las expectativas que se han dado sobre si esto significará nuevos impuestos, si significará que el gobierno esté en este momento negociando ventas de instituciones del Estado, significará que generemos más desigualdad o tenemos una oportunidad para generar una reactivación de la economía a partir también de esas políticas solidarias y necesarias que requerimos como país para crecer económicamente después de esta crisis. Así las cosas, voy a pasar un segundo a Adriana y a Marcos Fernández, que nos van a dar las reglas del juego para esta actividad, donde tendremos no solo la participación y la réplica de cada uno de los participantes a lo acontecido, sino la participación de cada uno y todos de ustedes que quieran hacerlo, tanto por el chat como de manera verbal. Y nos dirán ellos cómo el tiempo y cuáles herramientas tecnológicas estaremos usando para interconectarnos también al resto de la población que quiera participar bajo otros mecanismos. Adriana. Hola, bueno, buenas noches a todos y a todas. Qué gusto verlos nuevamente, otra semana más. Bueno, bienvenidos a los expositores. Decirles que tiene cada uno 15 minutos para exponer el tema. El orden, vos ya lo diste, Oscar, el orden de la... No. Siempre con don Bernal. Ok. Vamos con don Bernal de primero, don Marco Vinicio Ruiz y luego don Eduardo. Después de los 15 minutos de cada uno, les damos 4 minutos de réplica para que entre ustedes, ya sea que si queda algún tema pendiente o que se quieran contestar entre ustedes, para que hagan esa réplica. Luego venimos a la apertura de preguntas, comentarios, que eso sí tratamos de manejar el tiempo para darle oportunidad a todos, que son no más de 2 minutos cuando es un comentario, y si es una pregunta, pues hacerla totalmente dirigida y al grano, ¿verdad? Recuerden que, bueno, que el foro, es que estoy con mi programa, el foro se graba y se sube a nuestro canal de YouTube, PLN 2022, que ahí pueden encontrar todos los otros foros anteriores, el que, de hecho, los vamos a estar también compartiendo ahora que tenemos la página del foro PLN 2022 en Facebook, y decirles que también estamos ya, ¿verdad? Ya estamos, Marco. Marcos, creo que dice ya que estamos en Facebook Live. Sí, ya estamos. Estamos transmitiendo también en el foro para que sepan que son las vías ahorita virtuales que estamos utilizando. ¿Algo más, Marcos, que haya que agregar? Nada más tratar de que las consultas, cuando correspondan, sean precisas, concisas y al grano, para no extendernos más del tiempo que tenemos estimado y no pasarnos. Entonces, muy buenas noches a todas y todos entonces, y damos entonces inicio a esta sesión de trabajo del Foro PLN 2022 con la participación de don Bernal Jiménez, el Fondo Monetario Internacional, la crisis financiera y los acuerdos necesarios de nuestra economía frente a ella. Adelante, don Bernal, muy buenas noches. Bien, muy buenas noches. Un saludo a todos y todas las participantes, muy afectuoso. En particular, un saludo a los promotores de este foro, quienes hacen una gran labor, porque por ahí vi que decía que había muchos foros en que se destilaba pensamiento. La verdad que eso no es cierto. La verdad es que en los chats que hay, pensamiento de discusión ideológico
son muy pocos y este es uno de esos foros gracias a ustedes. Bien, la verdad es que yo había pensado, como había hablado con Adrianita, de que esto iba a ser, que yo iba a completar la segunda parte de la exposición o la tesis nuestra, digo, mía, de un grupo de compañeros que nos reunimos, grupo socialdemócrata, y ahí eso era la segunda parte de la reactivación económica y las medidas para absorber el déficit. En realidad, eso es lo mismo, es la misma cosa en el fondo, pero bien, la negociación del Fondo Monetario en cualquier país a estas alturas, el gobierno está preparado. A veces se sabe en público, a veces no. Pero el gobierno está listo. No sé si este gobierno está listo, pero no se sabe casi nada. Se sabe lo que el presidente dijo anoche que no iba a hacer, no grabar los salarios menos de 800. Por supuesto, ¿cómo se le ocurre que va a grabar salarios menos de 800? Y también me parece que dijo que no grabaría a los centros de a los centros de exportación libre de impuestos. Eso manifestó ayer el presidente, dijo lo que no hacía, pero no dijo lo que van a hacer. Así que no sabemos, pero sí sabemos que el gobierno tiene un compromiso. Es decir, no un compromiso, una manifestación de cuánto sería en 2024 el déficit primario y que ya dejaría de ser déficit primario y eso significa un álgido, dificilísimo esfuerzo. El problema que el país tiene en este momento es que aquí hay una dicotomía. Por un lado, hay que promover la reactivación, que significa gasto público, porque la reactivación, ahora voy a hacer un rapidísimo repaso. ¿Qué significa la reactivación? Significa gasto público. Y por otro lado, contrariamente, el gobierno para el próximo año está cortando billones de colones, casi billones, 700 y tantos mil, es que estén varias partidas de gastos de capital, lo cual lógicamente retrasa la reactivación económica. La reactivación económica la impulsa el gobierno. Lo voy a repetir, le impulsa el gobierno aquí en Grecia, en Inglaterra y en toda parte del mundo y en todas las, todas las situaciones de crisis económica o de recesión económica que ha habido en el mundo. Es el gobierno. La política monetaria, por muy buena voluntad, es sumamente lenta e ineficiente, como se ha demostrado histórica y prácticamente en la historia. Bien, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, activar la demanda efectiva, activar el consumo, activar la inversión, activar las exportaciones y racionalizar los gastos del gobierno. Los componentes del producto desde el punto de vista de la demanda. Nosotros, ¿qué propusimos? Hemos propuesto que se le dé subsidio a los grupos
más extremadamente pobres, a los 600,000 personas que reciben menos de 50,000 al año. Hemos propuesto que a los deciles de distribución, porque tomamos los deciles de distribución del ingreso y lo fuimos proponiendo las políticas en el segundo y tercero, ahí, aunque se diga el que fuera gasto público, ahí entra el, el, el préstamo subsidiado, que ahí el Banco Central, ahí tienen ustedes, 700,000 millones tiene el Banco Central disponibles, a una tasa ínfima, pero se lo da a los bancos y los bancos le prestarán a quien le dé la gana y le prestarán además a quien le conviene desde el punto de vista de sus utilidades. Y no hicieron entre ellos en planificación un programa organizado con metas y con tasas y con plazos realmente muy atractivos para que las empresas sobre todo las MIPYMES y las pymes, puedan utilizar ese crédito. En este sector también hemos propuesto una reingeniería que puede acontecer en hoteles, restaurantes, cooperativizando actividades que hoy son unipersonales. Creo que se nos quedó don Bernal pegado. Fue la transmisión, don Bernal. Creo que sigue en movimiento. Sí, sí. Tiene una falla de internet, claro, de señal. Sí, se De cayó hecho, la se conexión. desconectó. Se desconectó, se le Se cayó. desconectó. Ujú. Voy a llamarlo para que vuelva a Ya conectar. está bien. Ya, Ahí Ya, está. ok. ya estamos. Ya estamos. Bueno, también están los profesionales que la banca de dar créditos. Es decir, estamos en una emergencia. No estamos en tiempos normales. Y las emergencias se atacan con medidas de emergencia aquí y en toda parte del mundo. Esto ha sido una danza de millones en el mundo entero. Yo no sé si ustedes están informados, pero son millones de millones que en Estados Unidos y millones de millones que el Banco Europeo le ha dado a los países europeos para que den créditos y a los gobiernos, para que los gobiernos hagan subsidios y promuevan aumentando la capacidad de consumo de los consumidores y promoviendo la inversión pública y la inversión privada. Pero la inversión privada está claro que si no hay fuertes incentivos de la demanda efectiva, no va a poder venir. En las exportaciones hay mucho que hablar, pero no me va a dar el tiempo y voy a exponer una cosa que es fundamental. Esto es fundamental para el fondo. El fondo lo que le va a preguntar, le va a decir el gobierno. Bueno, mire, porque el talón de Aquiles de aquí, y es serio, no lo tomemos así como que, no importa, eso lo arreglamos. No. Es un problema muy serio el que hay, porque se acrecentó con el problema de salud. En realidad, yo debía haber dicho desde el inicio lo siguiente: para reactivar la economía, lo fundamental no es el Banco Central, no es el gobierno, lo fundamental es AstraZeneca. Lo fundamental son las compañías farmacéuticas. Mientras no haya vacuna, va a ser muy difícil que este país y los demás países del mundo puedan reactivarse económicamente. Vean Israel, que paró 3 semanas
para esto todo. Y a nosotros nos va a volver a pasar. Si no tenemos la vacuna, en el mundo, la reactivación económica del mundo va a ser casi imposible. Pero esto se va a producir, evidentemente, ya en enero estaremos posiblemente arrancando. La política fiscal va a ser, digamos, lo que el fondo le va a decir. ¿Usted qué va a hacer el gobierno? Porque aquí no se esté creyendo que el fondo viene y dice, mire, usted tiene que hacer esto, y usted tiene que vender. El que le diga eso le está mintiendo. El fondo va a decir, usted cómo está programando su déficit financiero, cómo está programando el monto de su deuda externa y externa, cómo está programando tal y tal y tal. Entonces, el gobierno, yo he firmado 2 o 3 acuerdos con el fondo, que eran mucho más fregados antes. Entonces el gobierno va a decir, bueno, si hay un gobierno bien programado, va a llegar y le dice, yo voy a mandar a la asamblea un proyecto de ley modificando los tributos. Aquí es donde nosotros tenemos que sacar, y yo les digo la verdad, que no es un buen entendimiento entre los liberacionistas, de que no entienden mucho que la tributación es un factor básico y quizá el más importante para la redistribución de la riqueza. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros pagamos con eso los gastos sociales. Y si no tenemos ingresos, no podemos tener. Y ahí es donde hacemos la transferencia. Si cobramos impuestos a los altos niveles y hacemos programas en niveles más bajos de educación, todo lo que ustedes saben que son los programas sociales. Si alguien quiere hacer programas sociales con mucha gente, no yo el partido, sin impuestos, entonces que me digan cómo lo van a hacer. Es como hacer un queque sin harina, ¿ok? De luego que me den unos minutitos más, yo hago esto muy corto. Primero, aquí no hay que hacer muchos nuevos impuestos, porque esa es otra cosa que tiene que aprender. Este país no tiene capacidad administrativa para cobrar impuestos. No lo han aprendido. ¿Ah? Que pongamos el impuesto al capital. No. Si la plataforma aquí es como en toda parte del mundo, vaya a Eslovenia. ¿Cuáles son los impuestos de Eslovenia? El 80% de los impuestos son 60% renta y el resto impuesto al consumo. Esos son los 2 tributos fundamentales. Entonces, hay que hacerlos que sean progresivos. ¿Cómo hacemos progresivo el impuesto de valor agregado? Bueno, no vamos a tener una tasa del 13%. Tengamos una tasa del 1, una tasa del 5, una tasa del 10 y una tasa del 15. Metemos en el 1 de la canasta básica, en el 5 todas las inversiones, la construcción, en el 10 ponemos todos los servicios y en el 16 tenemos la estructura de consumo de los productos que consume la clase alta y es ahí en donde entonces se pone el 16. Yo quiero decirles a ustedes que el 16 debe ser de las tasas más bajas, no debe ser, es las tasas más bajas del mundo. Por esto yo se lo dije a Osquitar, pero Osquitar, que yo quisiera verlo, hoy lo molesté, le dije, mira, cuando vos vas ahí a hacer tus juicios, si te cortan es muy difícil, me cortan es dificilísimo si yo puedo explicar esto. Vean aquí, vean,
Costa Rica está aquí. Y todos los demás países, del 27, el 25 para abajo, el impuesto al valor agregado. Si usted pone 16 a los bienes que son de consumo, hasta donde se puede eso definir, no es fácil, de aquellos grupos de ingreso alto, usted le da progresividad al IVA. Punto. Segundo, el otro impuesto es el impuesto a la renta. Pero si usted le da al impuesto a la renta las condiciones actuales, lo único que hace es afectar a los profesionales y afectar a las gentes que viven del trabajo, porque las rentas de capital casi no están grabadas. Están grabadas singularmente por el sistema de renta, de renta que graba el producto, no graba el rico, no graba la persona. De manera que un rico que tiene un alquiler paga exactamente el mismo promedio que una gente de clase media que tiene una casita y vive de eso. Así es. Es que la ignorancia es lo más fregado que hay. Hay que conocer qué es lo que está pasando en este país. Casi nadie sabe. Casi nadie sabe cómo es el impuesto a la renta. Hicieron la renta y pusieron la renta por utilidades de capital. Y la renta de utilidades de capital pusieron el 15%. En toda parte del mundo, la renta de utilidades de capital entra en la renta global. Lo que uno tiene que grabar, con esto voy a terminar, es la capacidad tributaria de la persona. Y la capacidad tributaria de mi colega, don Marcos Ruiz, y la mía, no es ni una pensión ni un sueldo. Son varias cosas que tenemos de ingreso. Y claro, ¿cuánto pagamos? Marquito, ¿cuánto paga? No paga más del 15%. Y no tiene que hacer, yo no tengo que hacer declaración. Es decir, esta es una incivilización nacional. Con eso termino y así lo digo, incivilización. Un país que no obliga a sus ciudadanos a declarar sus ingresos es un país de cuarto mundo. Y eso lo tenemos que arreglar con la renta global. Con estas dos cosas, nuestro partido debería ir, y mañana que vienen aquí 12 o 14 diputados a mi casa, se lo voy a plantear y ojalá que el partido acoja que nosotros tengamos una bandera de tributación que sea progresiva, para que conformemos una sociedad igualitaria, que es lo que queremos. Muchas gracias y mis disculpas y muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, don Bernal, muy amable. Seguimos con don Marco Vinicio Ruiz. Muy buenas noches, Marco, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Oscar, por la invitación y a todos los amigos y compañeros del foro. Pues me da mucho gusto poder compartir con ustedes esta noche y en especial al buen amigo don Bernal Jiménez de tantas luchas a lo largo de los años y a don Eduardo Rodríguez, que por supuesto lo vamos a escuchar cuando yo termine. Bueno, hay varias cosas que me gustaría poner aquí en discusión. En primer lugar, fui parte de un grupo que envió una nota en julio a los diputados surgiendo algunas acciones que consideramos eso, porque se ha mencionado mucho, lo mencionó don Bernal, lo ha mencionado repetitivamente don Rodrigo Arias, que estamos en momentos extraordinarios, nunca vistos, pero nos da la impresión que el gobierno lamentablemente no ha explicado la gravedad de los problemas que tiene el país hoy. Y eso sí es lamentable porque las medidas que hay que tomar le van a doler a mucha gente y podemos tener reacciones sumamente adversas a lo que hay que hacer. Y en este aspecto voy a recordar para iniciar
las 5 áreas donde nosotros vemos crisis. En primer lugar, lo primero, tenemos una crisis de salud pública. Hemos tenido 50,000, ya pasamos 50,000 enfermos de COVID y fallecimientos todo el tiempo. Es decir, y va a seguir. Eso no va a desaparecer. Y eso pone en gran tensión a nuestro sistema de salud, que hasta ahora ha funcionado, pero no tenemos garantía ni seguridad que vamos a poder soportar las próximas semanas, ¿verdad? Como bien dijo, la vacuna no está a la vuelta de la esquina. Lo que hay es una campaña política para que el señor Trump se reelija, en la cual alguna farmacéutica ha dicho que la va a tener antes del 3 de noviembre. Pero quienes son expertos en esto saben que eso es imposible. Entonces, tenemos una crisis de salud pública, definitivamente una crisis fiscal y de endeudamiento. Ya teníamos antes de la pandemia diversos índices que mostraban que las finanzas públicas era totalmente insostenible, no solo fuertes por el lado del gasto, de los ingresos y el manejo del endeudamiento, tanto externo como interno. Y recordemos, porque alguna gente dice, bueno, es que eso lo podemos arreglar. Bueno, es que el endeudamiento ya no es externo, es como el 80% son internos, las propias instituciones, que muchas viven de esos intereses. O sea, son situaciones muy diferentes. La crisis del sector productivo y el empleo es terrible. Es terrible porque de ahí se han cerrado parcialmente o múltiples sectores que eran grandes empleadores. El ejemplo más dramático es el del sector turismo, restaurantes y hoteles, grandes segmentos del comercio, el sector transporte y otros. Ya nuestro desempleo, el último dato habla de 24% y habla de un 40% de subempleo. Estos son números verdaderamente horrorizantes que no habíamos tenido en los últimos años. Y ya son 800,000 costarricenses que están afectados por esta situación. Entonces hay una crisis terrible que tenemos que abordar. Y luego la crisis social, que eso nos preocupa enormemente a los liberacionistas, que hemos luchado siempre por dignificar y por mantener al pueblo bien, que mantener esa escala, ese aumento en la escalera social que nos caracterizó por más de 30 años. Y tenemos una crisis social y de empobrecimiento. Ya nos habíamos nosotros estabilizado en un 20% y no para abajo, pero hey, vean el programa Proteger, que hay que ponerle atención. Habían recibido más de 900,000 solicitudes. Evidentemente, tenemos que ayudar a las personas que menos tienen, a los pobres, pero esto no puede ser indefinido. Es decir, hay límites y por eso hay que irlo, si se quiere, llevando a la par. Conforme se vaya generando empleo, se tiene que ir disminuyendo esos auxilios de pobreza, si no es insostenible. Y la otra es una crisis educativa. Miren, a mí, honestamente, lamento, de las cosas más terribles que le ha pasado a este país, es el hecho que cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio, que muchos de ustedes o estaban en la asamblea o participaron en eso, hicimos cosas muy importantes. La apertura de telecomunicaciones significó que se iba a crear un fondo, el famoso Fonatel, para quitar la brecha digital. Es decir, dotar a todas nuestras escuelas, todos nuestros colegios de conexiones de internet y darle a los estudiantes. Imagínense que hoy hubiéramos hecho eso. Hoy, ¿cómo estaría el sector educativo público? Y nos damos cuenta que tristemente no se ha logrado implementar. Hoy las escuelas están cerradas. Ya dijeron que no se va a poder abrir las escuelas hasta el próximo curso y uno realmente se queda asombrado. Y recordemos el gobierno Miguel Ángel Rodríguez, cuando tuvimos una crisis parecida de que mucha gente abandonó las escuelas y cuál fue el resultado 10, 15 años después con los aumentos de delincuencia y los aumentos de pobreza. Entonces, esto es uno de los temas que se ha hablado más poco o no se ha hablado nada, pero que tenemos que entrarle y debe preocupar. Entonces, ¿qué es la parte que a mí me preocupa? En primer lugar, yo siento, hay algo que sí coincido con don Bernal.
el tema de la recaudación tiene que afinarse y tiene que hacerse más progresiva si se quiere y reestructurarla. Pero cualquier persona que analice nuestra situación de ingresos, el principal problema es la enorme cantidad de impuestos que existen, y no solo voy a hablar de tributación, estoy hablando de entidades como la Caja del Seguro Social, como las municipalidades, o sea, el aparato para cobrar impuestos es tremendamente ineficiente, no solo ineficiente, sino ilógico. Entonces, cualquier solución tiene que ir a reducir, a simplificar el sistema tributario. Por más que se invierta 150 millones de dólares que había dicho el ministro Chávez, que mandó un proyecto de ley que creo que está en la Asamblea aún, para digitalizar toda la parte tributaria, bienvenidos, eso va a durar 3, 4 años, no es para el mes entrante, pero va a requerir de una simplificación. Y yo en eso sí no he visto ningún esfuerzo sostenido en esa dirección. Hay que simplificar los impuestos, eliminar lo que no se merezca cobrar y sobre todo atender algo que es un cáncer que nosotros tenemos, que es el hecho de la informalidad. La informalidad hoy, cuando uno habla, y los números son clarísimos, el 85% del empleo en este país, digamos que es producido por las actividades no estatales, y llamémoslo así, por no decir sector privado, porque ahí entran desde informales, entran trabajadores de diferentes rubros, cooperativas, empresas, lo que usted quiera. Pero hay una realidad. Estas personas, digamos, si no hay oportunidades de trabajo, el sistema se cae. Porque ¿para qué aumentar el impuesto de ventas si cada vez menos gente va a contribuirlo y si no podemos cobrarlo por la creciente informalidad? Se habla en estos días, y eso es un tema que podemos abordar posteriormente, que al el gobierno decir que no va a aumentar el impuesto de ventas, a mí lo que me preocupa no es lo que dijo, sino lo que no dijo. Bueno, ¿qué va a sustituir eso si no se aumenta el impuesto de ventas? Un impuesto a las transacciones financieras, que es lo que se está hablando ahorita. Países han hecho ese tipo de experimentos con resultados catastróficos. Imagínense ustedes, le vamos a decir a la gente, mejor paguen en efectivo, mejor no voy a abrir una cuenta bancaria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son situaciones que no son fáciles. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos hacia adelante y que no hemos hecho es un esfuerzo, y aquí es donde yo siento que Liberación no ha sido tan claro como en otras veces, es en la necesidad de la reactivación económica. Y aquí lo que hemos visto hasta ahora es un esfuerzo importante por crear un fondo de garantías, un fondo que apoya a empresas que puedan reorganizarse. Está ahí dando vueltas eso, espero que se apruebe pronto. Pero la realidad es que no nos hemos planteado que en esta gravedad de la crisis lo fundamental es generar empleo. Y en estas condiciones yo estoy de acuerdo que haya que abrir la economía. Los países que ya como China y todo, que ya han pasado por eso, lo están haciendo con cierto éxito. No se puede tener confinada a la gente eternamente, y tampoco países como Argentina, que han hecho esfuerzos de confinar a la gente semanas y semanas, no han tenido los resultados que esperaban. Hay que cuidarnos. Hasta ahora el gobierno entendió que hay que potenciar a las municipalidades, que los gobiernos locales tienen que asumir su responsabilidad porque conocen la gente, son los que hablan con la gente que tiene patentes, son los que pueden establecer un verdadero autocontrol. Entonces, en este aspecto, una propuesta que no se le ha dado la información o el seguimiento es que nosotros planteamos una Comisión Consultiva Nacional de Reactivación Económica. Definitivamente no hay un plan de reactivación económica, señores, y esto es terrible porque estamos dando palos de ciego, y si es así, no va a haber la generación de empleo que necesitamos. Y aquí todos tenemos que participar, los sindicatos, los solidaristas, los trabajadores del sector productivo. No es, como dicen algunos, beneficiar a los grandes empresarios o que las empresas, pero perdónenme,
quiénes son los que generan empleo. Lo que queremos hacer es que se generen las oportunidades de empleo como debe ser. Continuar con la reducción y eficiencia del gasto público. Esto es una tragedia. Para generar empleo, muchas cosas pasan por reducción de trámites, por simplificación, simplificarle la vida al emprendedor. Por ejemplo, toda la parte de temas ambientales que está en el país, lo que hemos visto, la incapacidad de instituciones para adaptarse, no se está ahondando en eso. Y yo pienso que este plan de reactivación tendría que tener un esfuerzo enorme en esa área, en todo lo que es la mejora regulatoria. Por eso es que yo sí creo que nos está faltando esa pata. Yo creo que Liberación tiene que hacer un esfuerzo por plantear medidas de reactivación concreta paralela a una simplificación de los impuestos de este país para que se puedan cobrar bien. Gracias. Muchas gracias, don Marco Vinicio. Y continuamos ahora con don Eduardo Rodríguez del Paso. Bienvenido, don Eduardo. Un gusto de tenerlo por acá. Muchas gracias y gracias por la invitación a participar en este foro. Yo quisiera comentar brevemente los 3 tipos de acuerdos que existen con el Fondo Monetario Internacional de manera muy breve, muy resumida, porque ya Costa Rica dio el primer paso con uno de ellos, con el stand-by, ¿verdad? Por los 504 millones de dólares. Entonces esa es una realidad que ya está ahí, ¿verdad? Y probablemente seguiría el siguiente paso, que es una facilidad que llaman servicio ampliado o SAF, ¿verdad? Que es lo que están buscando de 1.750 millones de dólares adicionales, ¿verdad? Eso nada más como para introducir el tema de lo que es el Fondo Monetario Internacional y la situación que en este momento está en la mesa, está pues, ya básicamente aprobado por la Asamblea Legislativa, por lo menos lo que fue la stand-by. Y sí quería comentar respecto a los números. El gobierno no tiene muchas opciones en este momento en la parte de negociación con el Fondo Monetario Internacional. Si revisamos las cifras de ingresos corrientes de los últimos 10 años del gobierno, los ingresos tributarios, estos han crecido en promedio anual un 9.4%. Eso no es nada bajo, considerando una tasa promedio de inflación de un 3,5%. Pero por otro lado, los gastos corrientes han aumentado un 13.6% anual. Y de ahí se ha venido incrementando la brecha. Sobre todo a partir de 2014 a la fecha, ¿verdad? Que es cuando entra el PAC en el poder. Se dispararon los gastos corrientes, ¿verdad? Entonces, eso ha, pues obviamente, incrementado la problemática fiscal de Costa Rica y que nos ha agarrado pues, mal parados en este problema que ya han comentado muy bien los otros 2 compañeros, que es el problema de la crisis sanitaria, ¿verdad? Que nos tiene confinados y con varios sectores productivos, pues básicamente con ingresos cercanos a cero. Esto obviamente tiene un problema serio para todo el aparato económico y para el aparato de salud, ¿verdad? Las contribuciones a los regímenes de la Caja Costarricense de Seguro Social también se han visto sumamente afectados por el cierre de empresas o por el cese de actividades o por el, ¿cómo se llama? Por la reducción de los contratos laborales, ¿verdad? Entonces, dicho esto, pues yo creo que el gobierno no tiene muchos grados de libertad en este momento, ¿verdad? Pues irá por la facilidad de mediano plazo, ¿verdad? Que son 1.750 millones de dólares. Precisamente fue la carta que firmó don Marco Vinicio Ruiz y yo también la firmé en julio de este año, solicitándole a los señores diputados que siguieran esa línea de acción, ¿verdad? Para reactivación de la economía. Viendo los niveles de endeudamiento en este momento, a finales de diciembre, vamos a estar cercanos al 70% de la deuda con respecto al Producto Interno Bruto. Esta es una deuda masiva, ¿verdad? Tenemos que surfear con ella hasta el 2021 porque con los créditos adicionales que vienen en camino, de acuerdo con el plan de financiamiento que ya mostró el Ministerio de Hacienda, es muy probable que para el cierre de 2021 tengamos una deuda cercana al 80% del Producto Interno Bruto. Esto va a restarle mucha flexibilidad al gobierno, sobre todo para los programas sociales.
renta, para las transferencias, a los diferentes tipos de programas sociales en los que ha sido pues característico, ¿cómo se llama? La participación del gobierno, asignaciones familiares, salud, escuelas, etcétera, ¿no? ¿Qué otra cosa? El desempleo, ya lo mencionaron, es realmente alarmante. Don Marco Vinicio Ruiz comentó que estaba en 24.4, yo creo que es superior a eso. El 24.4 es un promedio móvil de los últimos 3 meses, eso obviamente suaviza mucho la curva del desempleo, yo creo que anda cercano al 30%, y el subempleo sí está en un 22, que nos deja entonces cercanos al 46% de desempleo abierto, que eso es una cifra de terror, de más de 1 millón de costarricenses que en este momento tienen algún tipo de problema laboral, ¿verdad? La otra cosa que quería mencionar es el déficit fiscal del gobierno al cierre de este año va a ser cercano al 8.2%, de acuerdo con estimaciones propias. El gobierno piensa que va a ser cerca de 6%, 5.6%. Yo pienso que va a ser cercano al 8.2%. Y la contracción económica sí va a ser cercana al 10%, ¿no? La contracción del PIB. Dicho esto, pues tenemos un panorama sumamente complejo, ¿verdad? Entre manos. ¿Cómo reactivar esto? ¿Cómo reactivar la economía? Pues ya mencionaron varias cosas importantes, ¿verdad? Simplificación de trámites. Yo me temo que las medidas que va a plantear el Fondo Monetario Internacional, que no ha hecho públicas el gobierno, las han mantenido básicamente a discrecionalidad, van a ser ciertas subidas de impuestos. Estoy casi seguro de eso. Y va a exigir la venta de activos estatales, ¿verdad? Ya 2 de ellos son conocidos y son públicos, que son VIXA y la FANAL. Eso es muy poco realmente. VIXA se va a vender a una tasa de 1.6 valor en libros, que es básicamente lo que se ha venido observando en transacciones de adquisiciones y fusiones en los últimos 12 meses, en bancos en Panamá sobre todo. Y la FANAL va a valer lo que valga la marca Cacique, fundamentalmente menos deuda del gobierno. Eso es muy poco para amortización digamos, de pasivos del gobierno central. Entonces es muy probable que como ya lo han manifestado otros economistas en diferentes foros, es muy probable que busquen la venta de otros activos más grandes, como puede ser el Banco de Costa Rica o inclusive la Colby del ICE, ¿verdad? Que ahí sí representaría cerca de un 18% de amortización de la deuda total del gobierno, que en este momento está acercándose fuertemente al 70% del Producto Interno Bruto, que anda por alrededor de 35.000 millones de colones. Dicho esto, pues es realmente la situación cruda que veo, ¿verdad? En este momento. No veo de qué manera mitigar, diciéndole al ciudadano que el FMI nos va a dar una palmadita en el hombro y nos va a decir que no nos preocupemos, que busquemos una forma graciosa de salir de esta crisis tremenda en la que estamos, ¿verdad? Estamos en una crisis tremenda. Ahora, no todo es negativo, pienso yo. Las deudas son positivas en la medida en que disciplinan. El gobierno de Costa Rica ha sido bastante indisciplinado en materia de gastos, por eso es que quise comenzar con mi participación diciendo cuánto habían aumentado los ingresos y cuánto los gastos, ¿verdad? Cuando no hay esa disciplina de pagar un préstamo y demás, sucede que se nos puede ir de las manos, ¿verdad? Claro, depende de las medidas y qué tan fuertes sean, ¿verdad? Pero por lo menos el punto positivo es que va a disciplinar al gobierno de Costa Rica, ¿verdad? Ese es un punto valioso, ¿verdad? No vamos a tener la oportunidad de tomar decisiones de popularidad o populares, ¿verdad? Sencillamente tenemos que poner la barba en remojo y tomar las decisiones más serias y oportunas, ¿verdad? Porque ya de por sí estamos en una situación bastante compleja. Cerraría diciendo que soy optimista, a pesar de la situación, soy optimista. Yo creo que el país va a salir adelante. Sí necesita, creo yo, el partido oficial del apoyo de partidos importantes como es Liberación Nacional o la Unidad, o inclusive el aporte de otros intelectuales que hay en el ambiente que son muy valiosos, ¿verdad? No vamos a mencionar nombres para no
hacerles publicidad, pero soy optimista y creo que al final del día la razón es la que va a predominar, ¿verdad? Para tomar las decisiones más acertadas. Con eso terminaría yo mi participación. Muchas gracias, don Eduardo. Vamos, como lo hacemos en todos los eventos de esta naturaleza, a dar una nueva ronda por 4 minutos a cada uno de los participantes para abrir ya la participación al público, que ya veo ahí a Guido Mora solicitando la palabra. Continuamos con don Bernal Jiménez. Adelante, don Bernal. Bien. Muchas gracias. Bueno, le pido disculpas a mis muy valiosos compañeros expositores, a Marco Benicio y al señor Rodríguez, si soy un poco crudo, pero estamos en una crisis muy grande y hay que poner medidas. Yo, con toda honestidad, no les escuché de ustedes. Escuché, hay que reactivar. ¿Qué va a reactivar la economía con facilitar? Hay que hacer las facilidades de los trámites en el gobierno, por supuesto. La burocracia, aquí en toda parte del desastre, hay que mejorar enormemente el aparato público, pero creer que mejorando sencillamente los trámites vamos a tener una reactivación económica, entonces con todo respeto no estamos extendiendo lo que es. Sí, una reactivación económica es que hagamos crecer el producto para que las empresas entonces tienen demanda, producen, contratan trabajadores. Yo quiero que me digan si hay otro camino, porque desde Keynes en adelante y después de las crisis que ha habido, la práctica de los países desarrollados en el mundo ha sido que el Estado le da poder de compra a la gente para reactivar la economía. La política monetaria ayuda, pero como dice el presidente del Federal Reserve, ¿verdad? El banco puede prestar pero no gastar, y lo que se necesita es gasto. Así lo dice él. Entonces, que entendamos, si no entendemos eso, yo he visto que Marco Benicio dijo en público que tiene que ver con fiat, tiene razón. Es decir, nada que ha dicho Marco Benicio casi no tiene razón en lo que ha dicho, ni el compañero Rodríguez, pero no han dicho lo que hay que decir. Es decir, nosotros, nuestro grupo, ha hecho un planteamiento concreto y estamos haciendo planteamiento concreto que yo quisiera oír la opinión. Que Marco Benicio dice, no, los subsidios no se pueden sostener. ¿Qué es lo que quiere decir con eso? Si usted le da subsidio, Marco Benicio, de $100 al primer decil, 635,000, le da subsidio a todas las personas de $100, eso representa el 1.4, 1.5 de producto y el 4% del presupuesto. Y el presupuesto gasta 16 en gasto social. Y todos sabemos que el gasto social, no digo que es un fracaso, pero el gasto social no ha podido disminuir la pobreza, que tenemos que buscar otra ruta. Entonces nuestra propuesta de el ingreso básico ciudadano, lo que está haciendo es promoviendo bienestar social y promoviendo la economía. Y Marco Benicio, yo te conozco ya desde chiquito, y una cuestión ética, y si no se lo digo a su tía, una cuestión ética, que sé que vas a estar de acuerdo. ¿Vos estás de acuerdo que en este país 630,000 personas reciban el 2% del producto? Y los 300 que Dios y nuestro esfuerzo nos ha dado cierta condición, nos llevamos un tercio. Eso, es decir, eso es inmoral. Es decir, no es una cuestión solo de socialdemócrata. Y la gente me conoce
Jamás usted me ha visto como político. Yo no soy populista. No, no. Es que este país tiene que cambiar para hacer una estructura. Y ese sería el momento. Tiene razón, Marco Vinicio. Los impuestos tienen que ser simples. Pero simple no quiere decir que son tiras cómicas las leyes. No, 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 no. Las leyes son complejas. La ley del impuesto es compleja en toda parte del mundo, de la renta. Y aquí, con ese enredo de la renta celular, que es un desastre, eso hay que cambiarlo. Y coincido, hay que quitar, por ejemplo, las transacciones de las empresas, ese 2,5. Cuando yo era diputado, quitamos 35 impuestos. 35. Hay que dejar nada más 5 o 6 bien administrados. Hay que capacitar a la gente, hay que pagarla muy bien, hay que mandarla al exterior. Bien, me parece que el señor Rodríguez también no ha dicho nada, pero han hecho una descripción muy bien hecha. Es decir, una vez más han hecho una descripción de lo que hay. Pero yo lo que quiero saber es que qué propone y qué leyes tenemos que hacer, ¿verdad?, concretas para que el gobierno tenga la capacidad de impulsar, como tiene que ser. Sin eso no salimos, de impulsar, y que el Banco Central se ponga las pilas para que impulsemos la economía. Muchas gracias. Gracias, don Bernal. Continuamos con don Marco Vinicio. Y bueno, tal vez, bueno, obviamente vamos a ser muy concretos. Ya hay un marco que fue el acuerdo, la famosa carta que envió el presidente del Banco Central y el ministro de Hacienda al Fondo Monetario. Ellos hablan que lo que ellos pretenden es aumentar los ingresos en 3 puntos porcentuales del PIB. Y pues hay varias cosas que se supone. La famosa ley Pagar, que va a consolidar todos los superávit de los entes descentralizados en el gobierno central, es importante, pero aquí llamo la atención que lo que yo he visto en los últimos meses, y creo que una diputada nuestra, la diputada Silvia, lo ha denunciado, el drenaje que le están haciendo al INSS, digamos, que es la nueva caja chica del Estado, lo que era el Recope antes, es increíble, ¿verdad? Y esos son temas que tenemos que poner mucho cuidado, ¿verdad? Que se están realmente, en vez de dirigir bien esos recursos, se están financiando una serie de cosas que no, pues, que no son prioritarias. Yo hablé también que se puede aumentar, mejorar la administración y eficiencia de la recaudación. Hay muchísimo que mejorar. Efectivamente, la automatización y la simplificación de impuestos. Y definitivamente hay que hacer muy fuerte en educar a los comerciantes para exigir la emisión de la factura electrónica. No es posible que todavía grupos manejan el cómo sin factura. Ese tipo de cosas es un tema cultural. Todavía hay que insistir muy en eso. Yo comparto como empresario y he sido afectado un control más efectivo de la evasión tributaria y el contrabando. La ley del fraude fiscal da herramientas a la administración tributaria para recorrer, para dar a la administración. Vean, por ejemplo, amigos, lo que ha pasado con el oro, ese tema de Avangares. ¿Cómo es posible que a vista y paciencia las autoridades llevan años de estar metiendo el oro en Nicaragua y mandarlo para afuera, en minas que supuestamente estaban reguladas por una ley? ¿Cómo es posible que no puedan tan siquiera ni estimar cuánto es el oro que sacan esas y decir que si el producto que sale fuera de Costa Rica está bien habido? No, 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 aquí hay mucha situación muy grave. La parte de la hacienda digital, y estamos de acuerdo en ley de eliminación y simplificación de exoneraciones. Hay montones de cosas que no se justifican en este país y que han estado exentas del impuesto a la renta. Hay que lograr ampliar la base tributaria, que aún no pagan impuesto a renta. Y el presidente descartó no aumentar el IVA. Yo creo que que eso debería considerarse, pero que los diputados, si es del caso, lo hagan.
Por eso a mí me llamó mucho la atención, y quiero decirlo, que el jefe de fracción de Liberación, el señor Chacón, sale hoy en la República diciendo que lo que ha oído del presidente le gusta. Bueno, ¿cómo va a decir le gusta si no sabe qué es lo que va a hacer el presidente y cómo va a excluir ciertas cosas? Eso no puede ser. Entendemos que el gobierno está en plena campaña política, le faltan menos de 2 años y quiere, como que dicen, empujar un poquito, patear la bola para que el próximo gobierno tenga que, no, eso no es serio. Entonces aquí, por ejemplo, yo estoy de acuerdo en un impuesto solidario a los empleados públicos y privados de cierto nivel. Creo que es importante hacerlo. Por eso a mí, y tal vez sea malentendido, a mí me parece que el exonerar a los trabajadores públicos de pagar de una contribución que ya le están pagando los sectores privados con la disminución de empleo, es una pésima señal. Es una señal que todos no somos solidarios en esta crisis, ¿verdad? Y eso creo que pues, se tiene que reducir en la jornada laboral. Eso es definitivo. La contribución solidaria a las pensiones de lujo, eso es definitivamente no. Es decir, no podemos pensar que un grupo de pensionados de lujo que nunca han cotizado, por eso se sigan alimentando, son 2.000 millones que se transfieren para este fin. No está bien. Estoy de acuerdo, a mí me parece que se puede estudiar una sobretasa temporal al impuesto de renta a las utilidades de empresas no afectadas por el COVID. Sí, yo creo que la carga tributaria en Costa Rica es muy alta sumando todos los impuestos que hay. Pero ya, si hay empresas que les está yendo bien y pueden pagar, sabemos que supermercados, por decir otras, ciertas actividades no han disminuido. Eso me parece que es... Y el tema de la renta global, no la renta mundial, la renta global a nivel personal y empresarial. Es decir, la reforma del 2018 tiene un sistema muy complicado. Entonces, yo no tengo absolutamente ningún miedo de hablar de esto, don Bernal, con mucho gusto. Lo que sí defiendo es que la prioridad es generar empleo y el empleo lo tiene que generar el sector privado y no estamos haciendo el trabajo en ese aspecto. Puedo decir para las preguntas y para respetar el tiempo podemos seguir hablando de esto. Muchas gracias, Marco Vinicio. Continuamos con don Eduardo Rodríguez. Don Eduardo, el micrófono está apagado. Listo. Perdón. Sí, yo voy a decir 3 cosas muy puntuales para responderle a don Bernal y a don Marco Vinicio. Yo creo que la primera es muy importante, es seguir al pie de la letra el plan fiscal que aprobaron en noviembre de 2018, ¿verdad? Ese no se ha seguido a cabalidad, ha habido ciertas libertades para ciertas empresas o grupos empresariales, ¿no? Lo que quiero decir es que hay que eliminar las distorsiones existentes en la actualidad, ¿verdad? Hay ciertos grupos que pueden pagar impuestos de renta, no pagan impuestos de renta. Se habla de cargar más impuestos. Los impuestos son recesivos, aunque sean progresivos. Son recesivos. Eso no va a ayudar mucho a generar empleo, ni a hacer que la inversión extranjera directa, que genera 160,000 empleos al año, vengan a Costa Rica. Yo creo sinceramente que lo que hay que hacer es eliminar las distorsiones que existen en la actualidad. También eliminar los privilegios a ciertos sectores, ¿verdad? Recientemente hubo una reunión secreta entre la ministra de Economía y un grupo de arroceros para fijar ciertas condiciones. Eso hay que eliminarlo. El arroz es un producto básico que consume el 95, 97% de la población de Costa Rica y ese grupo no puede tener privilegios, ¿verdad? Para unos cuantos. El tema de las pensiones de lujo, ahí hay un tema especial, ¿verdad? Las pensiones de lujo son 2. Hay pensiones de pobre y hay pensiones de lujo. Un 1% de las pensiones de pobre, hay que decirlo, y el otro 0.86, una cosa así, es pensiones no cotizadas de más de 2 millones de colones, ¿verdad? Entonces, ahí sí vale la pena entrarle a un impuesto solidario y demás, ¿verdad? Porque esa es la realidad. Y la otra cosa que quería decir, que creo que se me escapó mencionarlo al principio, el ministro de Hacienda mencionó que el tamaño del ingreso se le redujo sustancialmente y los gastos no, ¿verdad? El sector privado hizo el ajuste forzado ante la emergencia. El sector público no ha hecho ningún ajuste en este momento, ¿verdad? Y los ingresos se han disminuido cerca de un 30%.
¿Eso qué genera? Una presión tremenda a ir a buscar recursos, que es lo que está haciendo el gobierno en este momento. De ahí la urgencia de ir con el stand-by, que ya se aprobó en 504 millones y ahora por los 1.750 millones de dólares, ¿verdad? Entonces me va a preguntar don Bernal, pero ¿cuál es su punto para reactivar la economía? Eliminar subsidios en la medida de lo posible. Don Roberto Artavia hoy escribió un artículo muy interesante en una revista, en un periódico informativo, que hay subsidios buenos y subsidios malos. Yo creo que hay subsidios útiles y hay subsidios que no lo son útiles, pero todos los subsidios en realidad son una distorsión. Cuando hay muchas distorsiones en la economía, realmente eso no va a ayudar a que se genere una reactivación económica, que se genere empleo, ¿verdad? Más bien simplificar, eso sí creo que es valioso lo que mencionó don Bernal. Si hay 5 impuestos bien cobrados, fabuloso, menos trámites y demás, ¿verdad? Pero eso sí, eliminar las distorsiones del sistema. Yo con eso cerraría, sigo positivo. Sí creo que el grupo de gente muy preparada, creo que haría bien en mandarle una carta directa al señor presidente, indicándole cuáles son los pasos a seguir para que le dé una luz, ¿verdad? Con esto cierro mi participación. Muchas gracias, don Eduardo.